Listo, chicos. Entonces, acá en esta partecita les voy a hacer como una referencia a esta parte derechita, ¿sí? Que está acá. Esperen un segundo, puedo utilizar esto. Esto que vemos acá, esta partecita, es la parte axial, ¿sí? Es decir, también hacemos referente a la parte axial cuando hacemos como esa referencia en sentarnos en los isquiones, lo que les decía es de la parte práctica en relación a lo que hemos hecho de sentarnos sobre los isquiones y tener esta relación de oposición. Cuando ustedes hagan esta relación de oposición, digamos, por ejemplo, ya si lo quieren determinar así, esta posición lo pueden decir que hay una elongación desde la parte axial, es decir, en relación, como se dan cuenta, en este caso no jugaría un papel desde la pelvis, sino de esta relación de lo que es el coxis, sacro, todas las vértebras en relación hasta la parte del atlas y lo que nosotros conocemos como el cráneo. ¿Listo? Obviamente vamos a tratar de hacer una relación ahorita que empecemos a hacer las exposiciones, eso es lo que quiero que ustedes también hagan un poquito. Entonces, digamos, en relación a las exposiciones, vamos a dividirlo en esta primera estructura que nosotros vimos. Entonces les voy bueno, primero les voy a mostrar esta imagen, perdónenme, qué pena, que es que yo a veces me salto algunas cosas, pero acá, esta misma figura que están viendo acá, este es el esqueleto apendicular, que es el que consta precisamente de las extremidades superiores, inferiores, y en este caso, toda la parte de la cadera y los omóplatos, como lo ven en la parte posterior, ¿listo? Entonces, lo que les digo, digamos que si en algún momento estos conceptos no están tan claros, ya me quedarían dos. Uno que es la parte de lo del tejido, que es lo que me decía Megan, y en relación a esta explicación del esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Acá lo tengo otra vez, lo voy a mostrar en esta figurita. Espérense a ver si la podemos abrir un poquito más grande. Acá. Ay, no, pensé que estaba la figura, pero no. Ah, sí, bueno, acá está. Solito, para que lo podamos ver un poquito en esta relación. Entonces, ¿qué podemos ver? Parte del cráneo que se divide en bóveda craneal y la parte de la base del cráneo, todo lo que tiene que ver con las cervicales, dorsales, lumbares, sacro, sacro y coxis, y lo que tiene que ver con las rejillas intercostales, ¿listo? O lo que nosotros conocemos como la caja torácica o vértebras torácicas, ¿listo? Entonces, en este caso lo hacemos relación con toda la caja torácica, ¿listo? Tranquilamente. Y la parte del esqueleto apendicular lo vamos a ver desde aquí. Bueno, acá tiene la vista anterior, pero desde la vista posterior es donde podemos visualizar las escápulas y toda la parte de la cadera. ¿Listo? Ahí está sombreada un poquito con un color marrón. No sé si lo ven igual que yo, o rojo, bueno, más o menos. Y ahí podemos como empezar a identificarlo en dos partes. Esto porque me parece interesante porque lo podemos también relacionar con la movilidad que vamos a como empezar a identificar en relación a la parte muscular. ¿Listo? Entonces, tendríamos esas dos elementos. ¿Listo? Entonces, en el momento en que lo mencionamos, la idea es que igual también si hay alguna duda, pues por favor la resolvamos inmediatamente para que no se quede como sobre la mesa. Ya estaba acá y me corrí. ¿Dónde está el paciente? Entonces, acá en la división del sistema esquelético, pero igual también lo que les decía, digamos que nosotros dentro de las divisiones del esqueleto, también digamos, por ejemplo, en largos y cortos, ahí nos faltaría una definición para saber qué es por tamaño. Pero en relación a superior e inferior, digamos que cuando hacemos esta relación siempre la hemos hecho sobre la división del plano transversal, ¿sí? Tenemos que el plano transversal es superior e inferior, pero no lo hicimos directamente sobre el sistema óseo como tal. Entonces, esa palabra axial y apendicular es la que nos debe como identificar esta división. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos hacia la pregunta número 8. ¿Cuáles son las propiedades del tejido muscular? Enúncielas y de un ejemplo de cada uno en un ejercicio danzario. Esto, lo mismo lo que les digo un poco, sé que nosotros lo trabajamos en la última clase, pero algunas personas, yo les decía, siempre que les dije en el texto como revisen esto, ténganlo en cuenta porque esto va a salir en el parcial, creo que
soy un poco como clara en a veces en mencionarlo porque la última clase yo ya tenía todos los parciales dentro de la plataforma. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es importante que digamos, siempre que hagamos esta relación óseo-muscular, siempre lo pongamos en práctica en relación a la danza. ¿Por qué les digo también esto? Porque a veces todo, si los ponemos a googlear o a buscar en internet, lo vamos a encontrar muy relacionado a la parte deportiva, pero no a la parte danzaria, ¿sí? Entonces sí es importante que lo tengamos ahí como presente. Entonces, esto de las propiedades del tejido muscular lo habíamos mencionado dentro de la exposición en este texto. Ya les voy a mostrar para que lo vayamos también revisando. Ay, se me olvida que saca. Que lo hice. Acá está. Pa. Entonces, acá en esta partecita de abajo, ahí está, propiedades del tejido muscular. ¿Sí? Acá están las 4. Entonces, las 4 que nosotros tenemos aquí mencionadas, espérense que creo que está llegando tarde mi señal, porque en el celular no me sale, es la elongación, la contractibilidad, la elasticidad y la irritabilidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nosotros siempre cuando hemos hecho la parte práctica, yo les hablaba que es importante hablar de la elongación en la danza, porque a diferencia, uno lee acá y dice, bueno, es propiedad que tiene la fibra muscular de estirarse, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo de elasticidad? Entonces, esos dos conceptos son importantes, cómo hacer esa relación. ¿Cuál es la diferencia entre elongación y la elasticidad? O sea, ¿quién me podría dar un ejemplo dentro de esos dos términos? No todos. Eso lo hablamos, chicos, el semestre pasado cuando hicieron las exposiciones de cuál era la diferencia entre flexibilidad y elasticidad, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que si la flexibilidad y la elasticidad era lo mismo. Gabriela está jugando al gato y al ratón. Pobrecita, ese internet que tienes muy malo. Veo que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Gabriela, ¿estás bien? Gaby. Hola. Sí. No. Está terrible. Sí, pobrecita. No, es que la he visto entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Creo que le Sí, está también fallando escribí mucho. en el grupo que le estaba fallando muchísimo el internet y la saca todo el tiempo. Ay, no. Bueno, vamos a tener que buscar una solución. Si nadie está faltando y ella sí está tratando y no tiene internet, nos va a tocar. Igual por eso es importante las relatorías, chicos, para que de verdad ese tipo de cosas las podamos solucionar. Bueno. Bueno, y como todo esto está quedando el parcial, chévere que revisemos esa relatoría también para poder como resolver algunas dudas. Entonces, esto que vimos la vez pasada, entonces decíamos, ¿cuál es la diferencia? Entonces hablábamos un poco que la elongación en la danza, dentro de la práctica, decía, es la propiedad que tiene la fibra muscular de estirarse. Pero cuando nosotros los profes también hablamos de la elongación, la confundimos mucho con la parte de flexibilidad. Porque, claro, entonces, digamos, voy a hacer un ejemplo. Yo tengo mi brazo acá, ¿cierto? Y acá en este caso, esto se llama una flexión de brazo. Habíamos hablado que en el plano sagital, esto se llama una flexión de brazo, ¿cierto? Pero es diferente que yo ponga este brazo acá a que intente hacer como como ese sobre, sí, como sobrepasar lo que podría ser para mí la quinosfera, ¿sí? Que es como mi círculo de trabajo, es decir, como mi espacio individual. Entonces es diferente que yo estire los brazos a que sienta que hay como todo un trabajo de elongación, es decir, que de verdad esté ocurriendo ese estiramiento que nos permite dar el músculo. Pero digamos que si me lo preguntan a mí, en mi, digamos, como en mi ejercicio profesional, yo siento que esa elongación se puede llevar a cabo, sobre todo cuando tenemos conciencia muscular, ¿sí? Que era lo que hablábamos desde el texto de Eric Franklin, ¿sí? A veces ustedes le pueden decir a una niña en clase,
estire los brazos, y entonces ustedes los ven así, o sea, como con los brazos ahí colgados, ¿cierto? Entonces, bueno, es que ustedes me están viendo muy cerquita, espérense, perdón, ahí por el aguacate del almuerzo, ya lo quito. Pero ahí me ven un poquito mejor, ¿cierto? Uy, casi me caigo. Pero, digamos, hemos hablado en clase que es diferente, por ejemplo, sentarse, ¿cierto? Acá yo ya tengo un trabajo desde la columna. Hay personas que les cuesta hacer solo esto porque ya están acostumbradas a estar acá y entonces yo hago el trabajo de elongación, o sea, no es estirarse solamente, que esto también es un proceso de estiramiento, sino ir más allá y sentir precisamente que todo este esqueleto axial está en relación de poder generar una oposición y generar esa elongación, ¿listo? O por ejemplo, cuando subimos una pierna y la sostenemos también, el hecho de poder rotar y alargar, eso es para nosotros la elongación, ¿listo? Entonces, digamos que para quedarnos en la parte del contexto teórico, el texto nos dice, es la propiedad que tiene la fibra muscular de estirarse. Pero cuando ustedes le digan, no sé si Jeffrey se los ha dicho en ballet, traten de elongar, ¿sí? No sé si él lo ha usado con ustedes. ¿Sí lo ha hecho? No, pero sí lo ¿Alguna vez les ha dicho que hagan, no? Bueno, cuando ustedes vayan a ver clase con Jeffer, hagan esa relación también de que para hacer el trabajo de elongar, pues, ¿cómo lo podría él estructurarlo desde su clase? Pero digamos, en mi trabajo, digamos, ustedes saben que yo también dicto clase de ballet y dicto clase de jazz, entonces, como en este caso, yo utilizo ese término para decirle al estudiante que tiene que ir más allá de, es decir, está bien que yo estire la pierna pero o el brazo, pero hacer o sea, ahí lo tengo normal, ¿cierto? Pero hacer esto, miren acá, o sea, ese es el de poder hacer elongar, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia entre flexibilidad es una capacidad básica que yo puedo ir desarrollando donde mis tejidos pueden, precisamente por ese trabajo de elongación, eh, generar más y más y más capacidad, porque yo estoy desarrollando la capacidad, ¿cierto? Y el término de la elasticidad, ¿a qué se refiere? Digamos, ustedes cogen un chicle y el chicle se estira y si ustedes lo sueltan, el chicle se quedó en esa forma, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ustedes cogen un caucho? ¿Sí? Un caucho de esos de ropa. Entonces yo cojo el cauchito de ropa, lo estiro, pero él vuelve a su estado original. A eso se hace caso esta parte de elasticidad, que digamos yo lo estiro, pero él vuelve a su estado normal. Entonces piensen en el superhéroe de Elastigirl, que es la que ella así se estire, ella vuelve a su estado original, ¿cierto? Entonces, esa es la propiedad. Y eso pasa por el tejido, ¿sí? Es decir, el tejido no se queda en la misma forma, sino el tejido tiene la posibilidad de transformarse cuando tiene que estirarse o cuando tiene que volver a su estado original. ¿Listo? Y el último, que es irritabilidad, precisamente habla de diferentes estímulos. Entonces, bueno, voy a buscar, para mí la irritabilidad es también cómo a través de nosotros del sistema, no solamente desde el sistema muscular, sino también hablábamos desde la parte del sistema tegumentario, que es un sistema somático, nosotros podemos tener esta sensibilidad frente a cualquier estímulo. Podemos hablar desde el estímulo nervioso, es decir, desde la orden que le generamos al tejido para poder hacer la acción, o también desde la parte, ¿cómo les digo? Desde la parte del estímulo externo, es decir, también, por ejemplo, digamos, en el sentido de cuando tenemos una, no sé, me voy a ir a lo esto, digamos, cuando, por ejemplo, algo atraviesa nuestra piel, digamos, esto podría ser un estímulo externo y inmediatamente nosotros vamos a reconocer que eso está pasando. Si es interno, por ejemplo, cuando hacemos un estiramiento y nosotros generamos un dolor, ¿cierto? Ahí hay un estímulo interno, ¿cierto? Porque genera dolor, inmediatamente hay una reacción por parte de nosotros. Entonces, a esto se refiere la parte de irritabilidad, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esos 4 conceptos? Profe, qué pena, contractibilidad. Bueno, la contractibilidad sí, digamos que es como la que más hemos tratado de revisar, perdóname por pasar por ahí,
es la propiedad de acortarse sin perder el volumen. Entonces, en este caso, efectivamente, el músculo, ustedes saben que su contracción, su tarea es contraerse y relajarse, ¿sí? Entonces, en esta tarea pasa prácticamente lo mismo que sucede con la elasticidad, es decir, no por contraerse puede quedarse pequeño, digamos, o si se queda pequeño por un ejercicio de que cuando uno dice, es que se me contrajo el músculo y se quedó, pero digamos que lo ideal es que él vuelva a su tamaño. Un ejemplo de esta flexibilidad, hablábamos la vez pasada, o no sé si lo mencioné, perdón si me estoy revolviendo cosas, porque claro, como tengo 2 grupos de segundo, entonces a veces me quedo con cosas que pronto pasan en otro grupo o viceversa. Entonces, la contractibilidad como tal, hacíamos también un ejemplo que es como el corazón. Ustedes se dan cuenta que el corazón es un músculo, ¿cierto? Y digamos, él hace todo el tiempo este proceso, pero él tiene un volumen, es decir, nosotros medimos, y Claudia que hizo la exposición del sistema circulatorio, hablábamos del tamaño y que precisamente en su trabajo, efectivamente, él cambia de tamaño por esta contractibilidad que le permite, ¿sí? Como cuando nosotros tenemos el esfero que se llama contractil también, ¿cierto? Uno hace esto y él, digamos, hace esa tarea. Pero, bueno, no sé si de pronto quedamos alguna duda con eso, porque, digamos, no me puedo ir a la profundidad de qué pasa con el tejido en ese momento, pero estos son como los ejemplos más claros, ¿listo? En relación a lo que nosotros hacemos, que en este caso es el trabajo biomecánico. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, propiedades del tejido muscular: elongación, contractibilidad, elasticidad e irritabilidad. Entonces, en este caso, si leyéramos la definición, es la propiedad que tiene la fibra muscular de estirarse. Entonces, por ejemplo, algunos me decían la posibilidad de tocarme los pies. Yo la valí porque efectivamente sí, ahí también hay un trabajo de elongación, pero nosotros también hablábamos que efectivamente, digamos, si lo pusiéramos desde la parte de, si lo analizáramos desde lo que nosotros desde lo que yo he querido venir haciendo desde primero, es precisamente generar que si lo vemos desde la capacidad básica, lo que está pasando ahí es un trabajo de flexibilidad, ¿sí? Pero si lo vemos en la parte del tejido muscular, está perfecto en relación a, si cuando yo me toco los pies, por ejemplo, los isquiotibiales en este proceso y los gemelos también, y en la espalda también pasa eso, para que el cuerpo se vaya hasta ahí, ¿cierto? Pero ahí también hay un proceso de elasticidad, porque cuando yo me paro otra vez, mis músculos vuelven a su estado original. También, ¿cierto? Entonces, dice, es la propiedad de cortarse sin perder volumen. Entonces, por ejemplo, en la contractibilidad alguien me dijo la flexión de brazo, ¿sí? Entonces, al hacer esto y volver, pues ahí, digamos, en este caso, estamos haciendo la misma relación. Y la elasticidad, lo que les decía, propiedad de volver a su forma original. Si de pronto alguien me decía, alguien me puso, no sé lo que les digo, no sé si fue este parcial de usted segundo o el otro, alguien me decía en elasticidad, no sé, voy a volver a poner el ejemplo. Cuando yo me toco los pies, ¿sí? Pero digamos que si yo quisiera explicar el concepto en un ejemplo, yo tengo que decir, es como cuando yo me toco los pies y vuelvo y regreso a la posición vertical y ahí el músculo se estiró y volvió a su estado. Si no, no me están explicando con un ejemplo el concepto, ¿sí? Alguien me puso con el de irritabilidad un tendu. Entonces, digamos que puede ser que su nivel de apreciación sea que para hacer un tendu yo tengo que mandar una tarea, digamos, al sistema nervioso y se debe generar un tendu. Pero si ustedes me colocan solo el tendu, no sé si es que el ejemplo no está bien dado o desde dónde lo pusieron o si es desde la parte de, no sé, o sea, digamos que a mí eso no me dice nada, chicos. Y yo se los digo más en relación a, no por decirles como, voy a ver el parcial de Laura, mejor dicho, para, perdón Laurita, pero es que a veces como que los ejemplos ya en lo práctico suelen ser un poco más fáciles de explicar. Ella colocó elongación, sentarse y juntar la planta de los pies haciendo presión con las manos en las rodillas, ¿qué? Sentarse y juntar la planta de los pies. Ese Ah, como una ejercicio es el mariposa, de sí, mariposa, sí, profe. la mariposa, sí.
Solo el músculo interno se estira. Ok, yo te hago este ejercicio también en relación a que sí, claro, o sea, como cuando tú haces esa tarea y tú haces este proceso, tú sientes específicamente en el trabajo de la mariposa como ese trabajo dentro del músculo aductor, ¿cierto? Igual ahí también puede funcionar la espalda, porque para poder hacer este trabajo tú necesitas que toda la espalda haga ese trabajo de estiramiento. ¿Sí, Laurita? Y Sí, todos profe. con ese ejemplo que está poniendo Laura. Hoy ya colocó pues en contractibilidad. El brazo estirado tiene el tríceps contraído y el bíceps relajado. El brazo estirado y el bíceps relajado. Y cuando el brazo se encoge, el bíceps se contrae y el tríceps se relaja. Ok, sí, también. Ahí estás hablando de todo el trabajo de flexión y extensión. ¿Sí? Ahí hay una cosa, Laura, que me sonaba extraña y lo dudé y lo estaba usando ahorita cada vez que lo leí, porque tú decías el brazo estirado tiene el tríceps contraído. Entonces yo decía, depende. ¿Sí? Depende de qué. Por ejemplo, si yo hago una extensión de brazos, es decir, si yo llevo el brazo atrás, el tríceps está contraído. Pero si yo tengo el brazo extendido, pero en una posición relajada, ahí no estaría contraído ningún músculo. Entonces yo lo leí y decía, le falta una parte, pero igual te lo valí porque dijiste después todo lo de que cuando hacemos una flexión, el bíceps se contrae y el tríceps se relaja. Eso está bien porque ahí también jugamos con la función de ser sinergistas o ser agonistas, ¿se acuerdan? Que es un agonista, que es un sinergista, ¿sí? Que es un antagónico. ¿No, Edwin? Edwin, ¿cómo así que no? ¿Por qué me dices eso? Eso lo vimos en el texto de anatomía para la danza y no lo puse en el parcial, pero ustedes deberían tenerlo en cuenta. ¿Tenemos dudas con eso de los sinergistas? Chicos, díganme algo, por favor. ¿Sí? ¿Tienen dudas con lo de los sinergistas, agonistas y... ¿Regista? Dime. Yo la verdad no me acuerdo. Ay. Listo, no se preocupen. Lo voy a volver como a mostrar desde la parte del texto para que lo podamos volver a retomar, pero esto es súper importante, chicos, en eso que, por ejemplo, Laura está poniendo el ejemplo. La vez pasada lo habíamos visto, yo sé que no alcanzamos como a profundizar, pero lo leímos y salió en el último parcial y fue saber un poquito cómo ocurre ese trabajo de contracción y relajación. Entonces, en este caso, hablábamos un poco desde la parte de la musculatura en relación a esto, a la biomecánica muscular. Entonces, ¿qué pasa con la biomecánica muscular? Hablábamos de la contracción concéntrica, contracción isométrica y contracción excéntrica. Y esta tarea de los agonistas, antagonistas y sinergistas la podemos explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de los agonistas, según el concepto, como lo ven en el texto, dice, realizan ese movimiento de la mejor manera posible, son los mejores ejecutantes. Nosotros tenemos muchos músculos en los grupos musculares, ¿cierto? Es decir, por eso se llama grupo muscular, porque no solamente es un músculo el que hace la tarea, sino varios músculos. Entonces, en este caso, les voy a mostrar un ejemplo, digamos, ya a nivel visual, que tal vez de pronto después les pueda salir en un parcial, pero no mentiras, es porque les digo que a mí, digamos, esta relación con las imágenes es muy buena para que tengamos claro esas. Entonces, ya se los voy a compartir, qué pena que mi internet está muy lento. Acá, cuando yo cojo esta imagen, ¿cierto? Esperen un momentico a ver si yo la puedo acá colocar. Esta relación, perdón, esto es un blog de fisioterapia, si lo quieren igual ver. Acá, ¿cómo aumento esto? Un segundito. Listo. Se ve un poquito pixelado, pero espero que lo puedan ver ahí en el centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trabajo de flexión, que voy a retomar, lo hacemos sobre el plano sagital, ¿cierto? Acá en este caso estamos hablando de que, ¿por qué el bíceps branquial sería el agonista? Porque es el músculo que está realizando la tarea principal, es decir, este es el músculo que en este caso está generando, digamos, como la tarea de hacer el apalancamiento y cerrar
el ángulo. Recuerden que una flexión ocurre cuando se cierra un ángulo. En este caso estoy cerrando este ángulo, mírenlo acá, todos nos acordamos de matemáticas, ¿cierto? Esto es un ángulo. Entonces, acá cuando se acerca el antebrazo al brazo, se genera esta contracción muscular, que es la que está ayudando a hacer el trabajo agonista. En este caso, el antagonista vendría siendo el tríceps braquial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo de Laura es, digamos, se relaciona a esta tarea, y es que en este caso él se tiene que relajar para permitir que pase eso. ¿Cómo se relaja? Extendiéndose, ¿cierto? A lo largo del brazo para que ocurra la flexión, porque él en este caso, desde esta parte, pues efectivamente va a ceder el movimiento. Acá habla de que el braquial, que es este músculo que está aquí al lado, perdón, se me cayó mi celular, ya lo levanto. Acá en esta partecita, él es un sinergista. ¿Por qué? Porque ayuda a la tarea, la facilita. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo y ustedes me van diciendo. Cuando yo hago una flexión de rodilla, ¿sí? Una flexión de rodilla, ¿cuál creen que sea el músculo agonista? De rodilla, ¿no? No de cadera, de rodilla. Megan. Esta es mi piernita, ¿cierto? Esta es mi piernita. Y voy a hacer una flexión de rodilla. ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza? El de la parte de atrás. ¿Cuál es? Ay, no sé. Pero sí, es el de acá. Por aquí. Abajito de los glúteos. Alguien que me ayude. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Puede ser el Ay, Dios mío. antagonista? No, ese sería el músculo agonista, el que está diciendo Megan. ¿Cuál crees que sería entonces el antagonista, Valentina? El de adelante, puede ser. Voy a traer una pierna normal, ustedes me dicen porque ahora me están como asustando. Voy a traer una pierna normal. Digo, voy a mostrarles. Eso son lo que en la nevera tengo como gente descuartizada, ¿cierto? Bíceps femoral. Creo que es el que estaba diciendo. Ya lo pongo y me dices por qué. Listo, entonces tenemos los músculos de la pierna. ¿Listo? Acá están. Creo que este es como el más tranquilito. Acá están, ahí. Uy, pero esos están creo que en inglés. Sí, están en inglés. Acá. Ah, pero ahí no ven el nombre. Voy a hacerlo acá. Listo. Dime entonces, Megan. Valentina, ayúdale. Dios mío, ¿qué pasó acá? Ah, es que esto es como un blog. Olvídenlo. ¿Sí la deja ver? Sí, ahí está. Listo. ¿Cuáles creerían que podrían ser en este caso los músculos agonistas? Uy, creo que acá no está señalado el que estoy pensando. ¿Qué es esta clase de imagen? ¿Ven por qué no pueden buscar en internet? Ni siquiera tiene señalado el músculo agonista. Estas imágenes todas. Creo que es que este tiene la letra muy pequeña. Sí, está muy pequeña. Bueno, voy a ser rápida porque necesito avanzar y ya nos quedan otra vez 10 minutos. Este Zoom me tiene pensando ahí. En este caso, chicos, cuando hacemos, digamos, la flexión, este músculo que está atrás, que dice Megan, se llama isquiotibial. ¿Cierto, Megan? Estoy tratando de buscar algún músculo que esté... Ah, bueno, acá creo que está. Listo. Acá. Entonces, digamos, en este caso tenemos acá unos musculitos que son los que... Pero acá tampoco está. Bueno,
Está el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral, ¿cierto? Que en este caso nosotros mencionamos mucho en esta parte a los isquiotibiales, ¿sí? Que es cuando hacemos referencia a esta parte. Y en la flexión, en este caso los agonistas serían estos músculos que estamos viendo ahí, pero en el caso, digamos, de los, digamos, del recto anterior y posterior, ellos serían sinergistas. ¿Listo? A ver, veamos si lo podemos encontrar acá. Y quiero mostrarles más un poquito cómo ocurre acá. Que siempre hay es del brazo, ¿no? Esos ejemplos. No, no están los ejemplos. Pero bueno, en este caso les voy a mostrar con este un poquito. Acá en esta parte de esta imagen, digamos, esta persona está corriendo, ¿sí? No está hablando específicamente de esa tarea, pero les voy a mostrar. Acá, digamos, en este caso, lo que les decía, están los isquiotibiales, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, están los aductores o las fascias que también hacen, esta es una fascia, ¿cierto? Que nos ayudan en la tarea. En esta tarea que está acá, los músculos, el músculo agonista sería el isquiotibial, el músculo antagonista sería el cuádriceps, y en este caso los sinergistas serían, por ejemplo, los aductores. En esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el isquiotibial está haciendo la flexión, ¿cierto? En este caso, el cuádriceps, como el tríceps que dijimos ahorita en el brazo, es el que facilita el movimiento. Y en este caso, los aductores que están en ese grupo muscular de la parte de la pierna son facilitadores. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Igual, digamos, en este caso, chicos, es un punto de análisis. ¿Por qué? Porque esa es una tarea que puede cambiar. Es decir, todo me preguntan y me dicen, profe, o sea que siempre el cuádriceps, él es el agonista. No, eso cambia de acuerdo a la tarea. Es decir, si yo hago este trabajo, digamos, hago este trabajo acá, acá hay unos músculos superiores que están trabajando. Pero si yo hago esto, ahí cambiaron la tarea. ¿Listo? Que es como, hagan de cuenta cuando yo hago flexión de brazo. Entonces, cuando yo hago flexión, ahí están trabajando los bíceps, pero cuando yo extiendo, el trabajo es del tríceps. Entonces, en este caso, cambiamos de tarea. ¿Listo? ¿Quiénes son músculos principales? ¿Cuáles son secundarios? ¿Cuáles son facilitadores? Entonces, es importante que tengamos como esa relación y ustedes lo pueden ir analizando como lo hicimos el semestre pasado con nuestras foticos de nuestros ejercicios, ¿sí? Ya no solamente en postura, porque la vez pasada lo veíamos más desde la parte de alineación, postura corporal, la nomenclatura, y me doy cuenta que Megan no está haciendo su tarea de nomenclatura del cuerpo. Hay que volver a retomar la bitácora y ver el esqueleto y el sistema muscular y volver a estudiar esas palabras. ¿Listo? Bueno, terminemos porque si no, nos quedan 5 minutos y 36. Rápido, rápido. A ver, a ver. Laura se le quedó. Acá está. Listo. Ah, bueno, vamos a hacer la última. Listo. Creo que ya hablamos entonces de todo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud con la revisión de su parcial? ¿No? ¿Todos bien? Listo. Entonces vamos a aprovechar este momento porque después se nos pasa nos quedan 5 minuticos para tomar la foto para el acta y para el registro de la clase y entonces nos volvemos a conectar para hacer la subdivisión de las exposiciones. ¿Les parece? ¿Sí? Listo. Entonces, porfa, la foto. Señor. Yo tengo una pregunta. Yo sí tengo una pregunta. ¿Podemos hacer la foto y luego hacer la pregunta? Sí. Listo. Es que todos están así. ¿Listo? A la una. Valentina. Hola, Vale.
Señora, Listo. A la 1, a las 2 y a las... Ya, es a la 1, a las 2 y a las 3. Espérense un segundito a ver si ya me quedó porque mi computador a veces no reacciona. Miren, ahí se quedó. ¿Alguien tiene computador? No, ya quedó. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, dime, Edwin. Profe, ¿me podrías dar un ejemplo sobre la elongación y sobre la elasticidad, pero ya en la danza? O sea, ¿dónde lo puedo yo relacionar? Edwin, decíamos que, por ejemplo, en el caso, a ver, hagamos, cuando hacemos el ejercicio de calentamiento o, por ejemplo, cuando hacemos el suplé, ¿sí? Es que, digamos, ustedes me decían, por ejemplo, tocarse los pies, pero es que hay muchas maneras de tocarse los pies. Y si yo no soy específico en cómo lo estoy haciendo, pues yo me puedo quedar con, no sé, digamos, en este caso, igual podría ser, pero esto podría ser tocarme los pies. O sea, en este caso yo estoy haciendo eso y no tengo una relación. Pero cuando yo hablo, digamos, de un suplé, ¿cierto? O cuando estoy hablando precisamente de, así como les digo, de sentarme derechito y hacer todo este en ballet cuando nos paramos en la barra y simplemente nos paramos y hacemos todo, no estamos así, sino hacemos todo este trabajo de hacer el alargamiento desde el esqueleto axial, eso nosotros le llamamos elongación, ¿sí? O por ejemplo, hacer un fondue. No sé si ustedes sepan qué es el trabajo del fondue, ¿no? Bueno, el trabajo del fondue, les voy a mostrar acá rápidamente, es cuando yo precisamente hago, perdón acá, cuando yo hago, digamos, este trabajo, espérense, ¿ahí me ven bien? Sí. Cuando yo hago este trabajo, digamos, desde un plié, estirar las dos piernas, ¿sí? Entonces hago este trabajo de plié y luego hago un estiramiento, esto es un fondue. Entonces, cuando yo estiro todo, ahí, eso es un trabajo de elongación, ¿sí? O, por ejemplo, voy a la segunda posición. Entonces, no sé si me alcancen a ver acá. Acá estoy en una segunda, pero si yo hago todo un trabajo, digamos, de ir más allá, ¿cierto? Y abrir, digamos, en este caso, extender desde mi clavícula, desde mis escápulas, hacer todo un trabajo de alineación y estiramiento, ahí es un trabajo de elongación. Se los estoy diciendo más desde la parte también, desde mi práctica, que es la parte técnica, ¿cierto? Si de pronto yo lo viera desde, digamos, desde la parte del folclore, bueno, es que el folclore tiene como que ellos trabajan un poco más desde lo, digamos que si es un folclore tradicional, ellos siempre trabajan más como sobre la parte proximal. Digamos que la técnica, digamos, el contemporáneo, el jazz, el ballet, trabajan más hacia la parte distal. Entonces, en este caso, ahí es donde más se ve la parte de la elongación. ¿Sí? Es decir, como ahí dice, la fibra muscular se estira, pero es también jugar en relación a expandirnos. De pronto ustedes han escuchado este término más con Fernand, ¿sí? O por ejemplo, una estrella, llegar de una fetal a una estrella en el piso, hacer todo ese trabajo de alargamiento, ese podría también hacer un trabajo de elongación, ¿sí? Que cuando hablamos de la parte de la elasticidad, me queda un minuto, la elasticidad es eso, es lo que les decía, digamos, del cauchito y volver. Cualquier ejemplo nos sirve, es decir, por ejemplo, subir